Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast corporativo al día. Hoy tenemos a nuestro líder de infraestructura, el ingeniero Roberto Olaya. Roberto, sea bienvenido a este podcast. Gracias, Carlos Luis. Vamos a compartir experiencias y vivencias del día a día, ¿no? Con nuestros clientes, con nuestros amigos, un poco de la industria, cómo se está moviendo, cómo se está perfilando. Y es muy interesante ver cómo hoy todo el mundo está en la nueva corriente y todo el mundo habla de nubes, Roberto. Sí, La nube, ¿no? Yo tengo mis apreciaciones hasta cierto punto porque se ha escuchado tanto acerca del gran apagón mundial. También tenemos apagones en el Ecuador, ¿sí? Y sin embargo las empresas cada día quieren tener mejor tecnología, mejor disponibilidad, quieren tener que el sistema no se vaya, que esté el internet operativo, ¿sí? ¿Qué nos podrías indicar acerca con respecto de que las empresas hoy en día migren todo a nube o tengan on-premise o hardware, ¿no? Claro. Bueno, respecto al tema, y te escuchamos un poco y pensaba, dicen, que hoy el día de la mayoría de empresas, algunas empresas o personas quieren ir a la nube, ¿no? Digo, hay muchas empresas que están en la nube porque no saben ¿De qué es? de qué es o de qué se habla, ¿no? Claro. Entonces, esta tendencia que ya viene hace algunos años es muy dinámica en entornos donde necesitas múltiples servicios, donde necesitas concentrar tu core de negocio y tenerlo respaldado, tenerlo fiable, y sobre todo lo más importante es que tenga un crecimiento en tecnología, que muchas veces cuando lo tenemos en un físico, en una empresa, en un fierro, en un hardware, es muy limitado. ¿Sí? Es bastante limitado. ¿Por qué estas limitaciones, Roberto? O sea, es limitado por varios factores. Primero, el tema de un proceso de adquisición. O sea, el proceso de adquisición, como bien lo sabes, es pedir de 3 a 5 cotizaciones, buscar proveedores, ver si localmente tenemos disponibilidad de servidores. Y una vez que tienes todo eso, hacer un comité, ver si el presupuesto se ajusta a tus necesidades. Y luego la adquisición, la importación, la puesta, entonces comienzas a perder mucho tiempo. Desde que recibes la primera cotización hasta que haces la implementación, fácil, 2 a 3 meses. Claro. En esos 3 meses, en el extranjero o en los países del primer mundo, ya cambió la tecnología. Ya hay una nueva opción. Entonces, ¿por qué viene este concepto? El hecho de que la tecnología cada 6 meses está cambiando te permite, cuando tienes servicios en nube, poder migrar esa información de un hardware a otro en caliente y tener mayor viabilidad en velocidad con discos duros, procesamiento, etcétera, etcétera. Cosa que si lo tienes en físico, es muy difícil, porque si hoy día compraste un servidor, en los próximos 12 meses o 14 meses no lo vas a cambiar, porque tienes que rentabilizar tu producto. Entonces, esas son las ventajas de tenerlo en nube o infraestructura cloud, que se llama, contra tener servidores en físico, ¿no? Y eso es un tema que hay que analizarlo, y nosotros como Corporación al Día, cuando estamos con el cliente, analizamos eso. O sea, ¿cómo está su infraestructura? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Tienen soporte local? ¿No tienen soporte local? ¿Cómo está su crecimiento? Y decidimos, ¿sabes qué? Sí, definitivamente tú necesitas subir a nube y estos son tus beneficios. O ¿sabes qué? Por ahora podemos trabajar con lo que tienes, pero tu beneficio, basado en un estudio que le hacemos, va a ser tu siguiente paso en los próximos 3, 6, 7 meses. Cuando hablamos de nube, entonces podríamos decir que inclusive desde el punto de vista de tiempo, que es importantísimo, y desde el punto de vista del precio de los servicios, significaría que nube es mucho más conveniente probablemente en precios.
Sí, que es conveniente en la nube en precios, porque como te decía, la tecnología, sí, y lo hemos evidenciado, siempre hay nuevos ofertantes, siempre hay una mayor oferta, demanda en el mercado de fabricantes. Entonces lo que están tratando de hacer hoy en día los fabricantes es hacer equipos mucho más robustos, más compactos y más accesibles económicamente. Entonces, cuando tú compras algo, ¿sí?, físicamente un servidor, y ese valor lo tienes ahí estancado 3, 5 años, ¿sí? Pero en el mercado hay ofertas que te dicen, si en estos 6 meses te costó 100, el siguiente mes vas a seguir pagando los 100, pero ahora es el doble de rápido. Y en los próximos 12 meses vas a tener algo que es 3 veces más rápido con el doble de capacidad. Entonces, ahí está la viabilidad, donde nosotros tratamos de, a través de un estudio, de un levantamiento de información, ayudarle al cliente a ver cómo está su capacidad de infraestructura IT, cómo está su desarrollo como empresa, que es lo que también nos enfocamos, y ahí decirle, bueno, mira, a 3, a 6 meses esto te conviene, y se hace un comparativo económico de cuánto dinero se va a ahorrar y la curva que va alzando en el procesamiento de la información, porque el tiempo prima, ¿no? Como decíamos, entre que cotizas un servidor, lo traes, lo implementas, pueden pasar de fácil unos 3 meses, pero cuando ya tienes algo en nube, es cuestión de horas y días ya estar en producción. Muy bien. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en la parte de nube, ¿no? Y muchos de nuestros clientes pues siempre nos preguntan, ya, si voy a nube, perfecto, lo quiero rápido, lo quiero urgente. Pero una de las experiencias interesantes que hemos visto es que cuando tú pones nube dentro de una compañía, sea esta pequeña, mediana o grande, hay ciertos aditamentos pues que van con respecto de la nube, ¿no? Y por ejemplo, una de las experiencias más fuertes que hemos tenido es, o la interrogante más fuerte que ha sido es, ¿compramos el firewall o no? Explícanos acerca de eso, Claro. de ese tema interesante. Una de las fases dentro de toda empresa, de toda esta estructura llamada nube, es la seguridad, por no decir una de las principales también. Hoy en día existen muchos riesgos informáticos, llámese virus, malware, troyanos, ciberataques, ¿sí?, pérdidas de información por terceros o personas malintencionadas también, ¿no? Entonces, lo que siempre nos hemos visto con clientes cuando dicen, sabes que yo ya quiero contratar los servicios, el estudio, bueno, cuéntame cómo está la seguridad de tu empresa. Entonces nos topamos con empresas que o ya no utilizan antivirus o nunca lo han tenido, no lo han podido renovar, su internet es abierto totalmente, ¿sí?, no tienen un firewall, ¿sí? Entonces, dentro de toda esta estructura nosotros tratamos de, paralelamente a que la empresa se monte en este proyecto de nube, que ellos también aseguren y mejoren su infraestructura interna. O sea, el firewall, el antivirus y todos los juguetes que llamamos de la parte de seguridad, no solamente ayudan a la nube, ayudan a la empresa a mejorar, a controlar, a prevalecer su información sin que existan fugas de información, pérdidas, daños por malware o virus. Entonces, hoy en día, muchas de las empresas con las que nos hemos topado carecen de eso. Y nosotros también nos orientamos, decimos, mira, te falta lo de aquí, puedes mejorarlo de acá. O incluso nos hemos topado, como sabrás, con empresas que asumen que tienen o están seguros. Así nos es. hemos topado con equipos que no tienen soporte, o definitivamente han estado ahí sin ningún propósito como tal. Sí, para la audiencia es muy importante indicar lo siguiente, ¿no? Que el firewall es una protección de seguridad informática que le permite a las empresas controlar, ¿no? Y sí me gustaría como concentrarnos más en el tema del firewall, porque a veces no estamos tan identificados, a pesar de tanta tecnología que existe. Cuando vas con un empresario y le dices, oye, lo que pasa es que está bien, te conectamos a la nube, te ponemos los servidores nube, toda tu infraestructura va a la nube. Sin embargo, toca invertir también en el firewall. Correcto. Bueno, firewall como concepto
tiene muchas ramificaciones, ¿no? Pero el firewall, siempre pongo la analogía, es como una garita. Ya. ¿Sí? Es la garita de la empresa donde entran o salen personas que están autorizadas, ¿sí? En este caso, quién puede navegar a redes sociales, quién no, quién puede descargar o no descargar Y correos. eso también lo podemos tener en casa, por ejemplo. Por supuesto, sí, o sea, hoy en día muchas de las personas que utilizan televisión en línea, ¿sí? Sin hacer propaganda a ninguna marca, ya están utilizando firewall, o los equipos que hoy en día ya proveen los ISP, te vienen con pequeños firewalls que te permiten bloqueo para los niños, temas de videos, YouTube, Está fuerte hoy en día. temas de navegación interna para control parental. O sea, son mini firewalls o mini servicios que cumplen esa misma función. Entonces, eso si lo llevamos a la empresa, a todos nos sirve. ¿Por qué? Porque vamos a controlar nuestra navegación, ¿sí? Vamos a darle permisos, accesos a ciertos servicios que son productivos para la empresa, ¿no? Inclusive, me has hecho acuerdo, alguna vez que hicimos un análisis a una empresa, nos topamos con que en la noche o durante el día había una latencia, había una intermitencia en el internet. Y no era una empresa bastante grandecita, ¿no? Sí. Con una estructura bastante grande. Que justamente sí tenía un firewall, que sí tenía un departamento de sistemas, que tenía políticas, se supone, y comenzamos a hacer un análisis de tráfico. Nos decían, oye, lo que pasa es que el internet está lento, no sé qué es lo que pasa. Claro, y la aplicación se cierra o está muy lento. Bueno, hicimos el análisis de tráfico, como recordarás, durante 7 días, 24/7, y en el primer día, en las primeras 24 horas, pudimos detectar que a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, en particular había un equipo que tenía un consumo interesante de internet, un pico, ¿no? Lo identificamos, pasamos 2 días viendo ese tema, pasamos estos días, lo identificamos, preguntamos de quién era, y era la computadora del guardia, de la garita. No te puedo creer. Y bueno, ¿y qué está haciendo el guardia? ¿Qué está haciendo el guardia? Vimos el tráfico y estaba descargando películas. Y cuando vimos qué películas eran, porque tenía un disco duro externo, porque el señor tenía acceso a ver todas las cámaras de la empresa y estaba mal configurado, o bueno, no digamos mal configurado, se había pasado ciertas restricciones de filtros, estaba descargando películas para adultos. Oh, sorpresa de esto, él tenía almacenado este disco, pero lo tenía un catálogo tan detallado que ni Netflix lo tiene. Claro. O sea, si el señor se iba a la bahía y lo vendía, se hacía plata. Pero bueno, ese es otro tema. A partir de ahí, se aplicaron las reglas correspondientes. Hubieron muchos otros usuarios que efectivamente tenían navegación en redes sociales, veían películas en línea, etcétera, etcétera, y se optimizó. Oh, sorpresa, el cliente, a partir de esto, si pagaba $300 de internet, se optimizó eso y terminó pagando casi la mitad. Eso fue un análisis de seguridad. Eso fue un análisis de seguridad e infraestructura de tráfico. Y a partir de ahí se optimizaron muchas cosas. La parte económica, recuerda que ya se paga menos internet, el tiempo de eficiencia, el control de lo que están haciendo los empleados, y todo eso pudo ayudar al gerente o a la gerencia de esa empresa a saber los lugares puntuales, los focus points, donde tenía que atacar para poder mejorar. Un ahorro en tiempo, en dinero, en productividad. Sí, la verdad es que muchas veces como empresario te puedo decir que uno quisiera tener toda la seguridad del caso, pero hay temas que a veces se escapan. Nos pasaba un día con un cliente, no sé si te recuerdas, que nos llamaba la gerente que puchica no podía acceder al sistema. Entonces recuerdo que fue uno de los ejecutivos, ¿no? Ya recuerdo. Y revisó la máquina, porque era una gerente, ¿no? Revisó la máquina y resulta que ella estaba viendo Netflix, pues, ¿no? ¿Te recuerdas? Así es. Y eso es lo que realmente ocurre en la vida real. Muchas veces, acá en la nata, hay muchas cosas y creen que son los operativos, pero es la nata. Porque, que como soy gerente, entonces puedo ver esto, puedo ver aquello.
Sin embargo, lo interesante de la seguridad informática es que no tengan niveles. O sea, el punto es que, ok, si hay un gerente que necesita tener ciertos niveles de accesibilidad, también tenga restricciones, pues, ¿no? Claro, hoy en día muchas de las empresas transnacionales o grandes empresas, a todos sus empleados, desde la persona de conserjería o de recepción hasta los grandes gerentes, les entregan máquinas preparadas, instaladas, customizadas, aseguradas. O sea, ese es tu equipo de la empresa y con esto trabajas. Y aquí, seas el gerente general o seas incluso el dueño, ¿sí? Con esta máquina tú vas a trabajar. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante y a veces las personas se olvidan, que las personas que estamos atrás de infraestructura y que tenemos un peso muy grande a la hora de asegurar o precautelar toda la información, también necesitamos que nos apoye ese usuario. Y por eso necesitamos políticas, necesitamos reglas, que todos se sintonicen en eso. Porque, y uno de los grandes problemas que uno después ha encontrado es que por darle privilegios a un usuario, por ese usuario entró el virus y fregó toda la empresa. A través de este aparato pueden ingresar virus a nuestra entidad corporativa o negocio pequeño, mediano, grande. Claro, hoy en día los teléfonos celulares es uno de los focus más atractivos para los chicos malos, como suelo decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en un celular no tienes pues un firewall, no tienes un análisis de tráfico. Algunos sí tienen análisis de aplicaciones, otros modelos también te permiten instalar antivirus para móviles, pero no es el común denominador. Entonces hoy en día te pasan un archivo infectado, te lo pasan por WhatsApp, o simplemente tú te descargaste algo que esté infectado y lo tienes ahí. Entonces vas a tu computadora, abres WhatsApp web y dices, mira, me lo bajé, te lo pasas y te lo descargas en la computadora. Si no tienes un antivirus en tu máquina, si no tienes el firewall, se infectó. Entonces, el medio de comunicación eres tú mismo, o sea, tú mismo te estás infectando. Claro. Entonces, sí, los teléfonos hoy en día es uno de los principales dispositivos o focus donde los chicos malos tratan de atacar para poder llegar a tu información, a tu empresa. O sea, un vehículo seguro para entrar totalmente a tu parte más neurálgica del negocio, ¿no? Sí, no nos olvidemos hoy en día que, y como lo hemos podido leer, uno de los grandes eventos de seguridad o de vulneración de seguridad que pasó fue el celular del dueño de Amazon, ¿sí? Había sido hackeado, ¿sí? Wow. Fue hackeado, está aparentemente identificado quién fue o de dónde salió, y fue hackeado su servidor, perdón, su dispositivo móvil, para poder tener acceso a la información empresarial. Entonces, imagínate, si ese archivo o ese malware que infectó el celular también se lo pasaba o llegaba a su computador y él se conectaba a la empresa, existían dos caminos, ¿no? Uno, que hubiera sido el óptimo, que te lo detecte tu antivirus, el firewall lo bloquee o tus sistemas de seguridad. Y el segundo escenario era que ninguno de ellos lo detecte e infecte tus sistemas. O sea, hoy hay ese nivel, digamos, de desarrollo que ha llegado, pues, los chicos malos, digamos, ¿no? Sí. Que son los hackers, que los que realmente trabajan, así como hay hackers buenos y hackers malos. Los hackers malos pues trabajan de tal manera que puedan obtener información. Por eso hoy vemos, inclusive en el sistema bancario ecuatoriano, yo creo que en el sistema bancario mundial, están cambiando estas tecnologías, cada vez se vuelven mucho más fuertes, mucho más potentes, hay muchas más restricciones para ingresar. Pero es obviamente porque la información pues es la más importante, ¿no? Claro, o sea, no nos olvidemos, y es algo que siempre nos preguntan nuestros clientes, ¿no? No nos olvidemos que la seguridad no es un tangible, la seguridad es un proceso, ¿sí? Es un proceso que hay que hacerlo diariamente, mensualmente, semanalmente, donde no solo entra el personal IT,
es todo el personal de la empresa, porque al final, cuando algo le pasa a la información de la empresa, no pierde IT, no pierde contabilidad, no pierde venta, pierde la empresa. Te voy a hacer una pregunta. Mientras la gente duerme, ¿la gente de infraestructura duerme o está despierta? ¿O cómo duerme? ¿Con los ojos encerrados, con uno abierto y otro cerrado? Es una muy buena pregunta y la pregunta que me haces, yo sé por qué me la haces. Definitivamente los de infraestructura descansamos, no dormimos. Wow. ¿Sí? Yo te lo he comentado, el análisis que hago de cómo es el tema de la infraestructura y la seguridad, nosotros somos como los maquinistas de un submarino. ¿Sí? Los maquinistas de un submarino. Entonces, la parte de máquinas está sellada en la parte de abajo, mientras los marineros, algunos están descansando, el capitán está en la sala de control, los armamentistas están en la parte superior, etcétera, etcétera. Pero para el maquinista, para ellos no hay día, no hay noche, no hay mañana. O sea, ellos siempre tienen que estar trabajando para que los que están arriba puedan respirar, porque recordemos que en un submarino el aire se procesa, para que puedan comer, para que puedan navegar, para que puedan vivir y sobrevivir. Entonces, la gente de infraestructura o los de seguridad informática, vivimos de esa forma, ¿no? O sea, capaz no ve tras bambalinas lo que está pasando. Nosotros somos el backend, ¿no? Pero muchas veces para nosotros no existe la Navidad, no existe un fin de año, no existen vacaciones. Sí, a veces mi esposa me ha dicho, ¿cuándo nos vamos de vacaciones? Digo, ya estamos de vacaciones. ¿Sí? Pero siempre hay que estar pendiente de eso. Por eso es que pedimos, cuando estamos con clientes, hacer un levantamiento de su infraestructura, compartimos las políticas, les decimos qué es lo necesario para que todos podamos vivir en armonía. Porque si hay una empresa donde no hay control, no hay políticas, y la información entra y sale sin ningún control, es un candidato propicio a que en algún momento tenga una pérdida de información. Y recordemos que lo más importante en una empresa no son las computadoras, no son los escritorios, no es ni siquiera el lugar donde funciona, es su información y su reputación. O sea, en este tipo de servicio es crítico, ¿no? O sea, ahora imagínate, una caída debería ser letal, pues, entonces. ¿Una caída es letal, pues. Sí, realmente una caída es bastante impactante porque es una cadena de sucesos, ¿no? Desde el proveedor que te da el servicio, pasando por el cliente, y ese cliente tiene clientes, y ese cliente tiene otros clientes. Entonces es una cadena, es un efecto dominó que va perjudicando o va afectando a cada uno de los usuarios en esta cadena. Ahora, nada es perfecto, nada es seguro. Hemos visto grandes corporaciones caer, bancos, servicios móviles, empresas de telefonía, empresas de redes sociales que tienen los mega data centers, que tienen las mega infraestructuras y obviamente también tienen grandes presupuestos y ya han tenido caídas, ¿sí? ¿Cómo te levantas de eso? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el impacto? Se puede evaluar, ¿sí? Por eso digo que aun cuando tengas una caída en el servicio y no esté la disponibilidad al 100%, lo más importante es que no pierdas la información. Claro. Una de las cosas que particularmente a mí me sucedió hace poco fue que tuve el robo de mi dispositivo móvil. ¿Sí? Fueron literalmente segundos. Pero así como en segundos me lo robaron, en segundos también pude bloquearlo. Y en cuestión de horas y días pude restaurar toda mi información, porque, y no la perdí. Entonces, sí, tuve el contratiempo, tuve un poco de molestia el hecho de no tener mi dispositivo, ¿sí? Pero a la hora del día, lo que me tenía tranquilo realmente era que mi información no había sido expuesta, o sea, los que se lo robaron el teléfono no entraron ni vieron, y segundo, que no perdí la información. Entonces, en esos términos, también es importante evaluar cuando hablamos de tener servicios on-premise,
¿Por qué? Porque si tú ya tienes el servicio on-premise, necesitas tener un sistema de backup, necesitas tener un sistema, un licenciamiento, necesitas tener políticas y alguien que esté encargado de eso. O sea, eso significa que cuando yo estoy contratando una nube, ¿sí? Sería una regla natural de que si estoy en una nube, tengo que tener una réplica en otra nube. Correcto, sí. O el proveedor. O el proveedor debe tener una réplica y una contención de datos. Sí, una contención de datos local en un tercer lugar. ¿Por qué hablamos de una réplica? Porque no estamos exentos de desgracias o daños físicos, llámese un terremoto o alguna situación que nos pase, o las guerras que están de moda hoy en día. ¿Y qué pasa si tienes un proveedor y también tienes el otro y a los dos se caen? En ese momento, o sea, si un proveedor, digamos, que está en Estados Unidos y el otro proveedor está en Sudamérica y tu réplica la tienes en Europa y las tres se caen, pues en ese momento yo aconsejo irse a la casa, abrazarse, porque significa que se está acabando el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿verdad? Porque eso va a llegar a pasar, que es lo que se está hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Correcto, o sea, hay clientes y nos hemos topado también con esa situación que te comienzan a preguntar, ¿y qué pasa si se quedan de aquí? ¿Y qué pasa si se quedan de acá? ¿Y qué pasa si lo de aquí? O sea, es verdad que es importante prever situaciones, ¿no? Pero también es importante darse cuenta los alcances y las situaciones que pueden llegar a suceder, ¿no? Muchas veces he escuchado que la gente dice, no, es que cambiemos todas nubes, que todas nubes, ¿no? Y me parece bien, y yo creo que el hecho de estar a la vanguardia, de estar al día, ¿no? Y hoy ya estamos escuchando es que todo el día en IA, y ahora escuchas que la IA es enemiga, que ahora está mintiendo, ¿no? Pero en este tema de la nube, entonces no es infalible. Correcto, totalmente, no es infalible. O sea, recordemos que la nube, el cloud, es un concepto que está armado por varias áreas. ¿Qué es la nube? Es un data center en otro lugar fuera de tu oficina, ¿sí? Que tiene servicios de redundancia de energía eléctrica por generadores. Claro, hace unos meses tuvimos un problema con un proveedor de Alemania, ¿no? Así es, correcto. Se sobrecalentó su data center por temas de generadores, etcétera, etcétera, y hubo una pequeña caída. Tienen redundancia eléctrica, tienen redundancia bancos de batería, sistemas de refrigeración, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la nube es un concepto, pero al final todo eso está alojado en el computador de otra persona, ¿sí? Entonces, igual puede llegar a fallar. Por eso hablamos de tener una réplica, un espejo, una redundancia. Como dicen, si ya se va en el uno y en el otro, mejor. No, pues claro, exacto. O sea, si ya se me va nuestro data center que tenemos en Estados Unidos, en Norteamérica, y se me va el data center que tenemos en réplica de Europa y me falla el local, o sea, voy a mi casa y abrazo a mi familia porque, o sea, ya está el fin del mundo. Sí, pues, o sea, algo ya pasó. Entonces, es importante también aterrizar esos temas. Y una de las cosas que siempre hablamos con los clientes, cuando dicen quiero irme a la nube, es que entiendan ese concepto, ¿no? Que tienen ese concepto de que ya físicamente no lo tienes aquí, como lo vamos a tener en otro lado, administrado en nuestra nube. Y segundo, que también existe un compromiso y una responsabilidad. Que ahí viene la parte seria, y no fea, pero sí seria del asunto. ¿Cuál es? Que en el momento que el cliente se va a la nube con nosotros o con cualquier proveedor, existe una responsabilidad imperante, mensual, semanal, anual, donde tiene que estar consciente de que sus datos están protegidos, tiene acceso redundante, o sea, tiene todos los juguetes, pero también tiene que ser responsable con esas decisiones. Una de las cosas que hemos visto es que los clientes, y estamos hablando aquí a los emprendedores, a aquellos que están creciendo, que están teniendo empresas, ¿sí? Cuando hablamos de nube, no necesariamente es que ya
todo se te facilita, ¿no? Y que todo está ahí y que no pasa nada. El tema de nube tiene que ver mucho con cuán responsable soy de tener mi información bien respaldada y que este respaldo no sea cada semana ni cada mes, pues, ¿no? Claro. O sea, nos hemos topado con que los respaldos tienen a veces 2, 3 semanas, un mes que no lo han hecho, ¿no? Totalmente. Pero tienen todo en nube. Entonces, una de las recomendaciones que yo sí creo que debe tener nuestra audiencia es que el respaldo de la nube tiene que ser diario. Correcto. Y dependiendo de la magnitud, va a tener que ser por hora o a ciertos niveles de tiempo, ¿no? Claro, es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cuando pierdes un dispositivo móvil, que hoy en día se puede automatizar los respaldos, o sea, si tus respaldos son diarios, el mínimo de información, lo que vas a perder es mínimo. Pero si no lo hiciste, vas a perderlo todo. Claro, es lo mismo que te pasa con el celular. Es lo que te estoy diciendo. O lo que pasa con empresas que nos hemos topado también, que nos dicen, bueno, sabes que mi sistema contable o mi sistema IRP no funciona, se cayó. O lo otro que nos hemos topado, se murió mi servidor. Van los chicos de soporte técnico, revisan, ok, podemos darle soporte, denme el backup para subirlo. No hay. O no hay. Claro. O no se ha venido haciendo, o el último backup que tenemos de hace un mes. ¿Y qué es lo más triste en este caso? Es que en ese momento recién se enteran de eso. O sea, no existe una política de ir revisando las cosas. Claro, eso es una política crítica, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso te hablaba de que el hecho de irte a nube, sí, te facilita, porque hay alguien que se va a encargar de hacer todas esas gestiones, pero obviamente... Pero en ese tipo de infraestructura. En esa infraestructura, por eso te digo. Pero no en el respaldo. Exacto. Pero en la infraestructura local de tu empresa, en la infraestructura in-house, nosotros compartimos y damos sugerencias de lo que deben hacer. Si no las cumplen, claro, ahí es otro tema. Entonces, eso hablábamos, ¿por qué tiene sus ventajas irse a nube hoy en día? También tiene sus desventajas, ¿sí? Hablamos de empresas muy pequeñas, pueden contratar un servicio, más no en la infraestructura, porque puede llegar a tener un costo un poco elevado al inicio. ¿Y cuáles son también las ventajas de tenerlo en sitio, pero aplicando políticas como las que estamos haciendo? Por eso nosotros tratamos en los análisis revisar qué es lo que le conviene y darle esa asesoría, esa consultoría de mejorar su infraestructura casa adentro y prepararlos para esa migración o ese paso a la nube, ¿no? Que también, pues, dentro de lo que es infraestructura, tiene su proceso, ¿no? En el caso nuestro, que estamos siempre dando servicios, ya que tenemos el día Bug ERP y facturación electrónica con mi billing, para que estos siempre estén disponibles, ¿cómo garantizarías que estos servicios estén siempre disponibles? Como tú ya lo mencionaste hace un rato, como no dormimos o solo descansamos, tratamos siempre de estar pendientes. Tenemos sistemas de monitoreo, ¿sí? Nuestros sistemas de monitoreo hoy en día ya están utilizando parte de IA, entonces tenemos alertas predictivas, si hay alguna latencia en uno de los servidores, si hay alguna latencia en las consultas a las bases de datos. Entonces, todo eso siempre está monitoreado 24/7. Entonces, tratamos no ser reactivos, sino proactivos y preventivos antes de que suceda. Entonces, tenemos un monitoreo, tenemos alta disponibilidad, tratamos de que todos nuestros clientes, su información esté al día con sistemas de backup automatizados. Si no es que tratamos, lo hacemos, los informamos y estamos siempre pendientes de nuevas tecnologías, nuevas asesorías con fabricantes, reportes de fabricantes. Entonces, esa es la política y el proceso que tratamos de mantenerlo al día, como su nombre lo dice, para que nuestro servicio y nuestra aplicación como ERP esté a la vanguardia de las necesidades de los clientes. Interesante todo este tema que hemos hablado acerca de nube y las seguridades. ¿Y qué tal si hablamos un poquito de ethical hacking?
que creo que eso es algo que te gusta, que te apasiona, ¿no? ¿Qué quieres Cuéntanos saber un poco de ethical hacking, qué es lo que has experimentado en estos años, un poco las experiencias de la aplicación de este software en las empresas, ¿no? A pesar de que tienen departamentos de tecnología, que tienen ingenieros en sistema, ingenieros en desarrollo, que aprovecho pues que muchas veces uno cree que el ingeniero en sistema es desarrollador, conoce de televisión, conoce de todos temas tecnológicos, y no es así, ¿no? Claro, usted que estudia sistemas, deme cambiándole la pila al reloj, más o menos. Sí, 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 me pasaba antes, ¿no? usted que sabe, estudió sistemas, póngale la hora a la tablet. Bueno, en la parte de seguridad, o de seguridad informática o ethical hacking, que es uno de los servicios que también tenemos dentro de la empresa, la corporación, es un producto, como lo digo yo, esto es como hacerse los análisis de salud anual a una persona. Son los servicios o son los ejercicios y es la metodología que toda empresa, sea pequeña, mediana o grande, debería hacer. ¿Para qué? Para que pueda tener una radiografía en vivo y en directo y de forma controlada de cómo está su infraestructura, cómo está su seguridad, cómo están sus aplicaciones, cómo está la cultura informática de sus usuarios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el principal eslabón de la cadena de seguridad, o sea, el eslabón más débil, siempre es el ser humano. Tengo una anécdota, hace algunos tiempos atrás, estábamos haciendo una auditoría de seguridad y uno de los ejercicios era poder tratar de obtener la mayor cantidad de información de los dueños, ¿sí? De los dueños y sus allegados. Y efectivamente, tratamos de hacernos pasar por proveedores, haciendo llamadas telefónicas, varios ejercicios que comúnmente se hacen. Y el personal estaba bien entrenado, por así decirlo, ¿no? Tratar de conseguir correos personales o números de teléfono, para nada. Entonces nos fuimos un poco más extremos. ¿Qué es lo que hicimos? En redes sociales, voy a contar un ejercicio que espero que no lo vea a quien se lo hicimos. Pudimos ver en redes sociales dónde estudiaban, o sea, los hijos del dueño. Sí, perfecto. Y obviamente dentro de su perfil, ¿sí?, notamos que había personas de servicio también, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una llamada bastante exasperada, urgente, con un fondo de sonido muy particular, y nos hicimos pasar por la secretaría del colegio del hijo. Vamos a ponerle Pepito. Aló, sí, ¿cómo está? Bueno, sí, estoy con y obviamente hicimos una colaboración de una compañera, ¿no? Se hizo pasar por el departamento médico de Pepito, bla, 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 dio todos los datos, que se había caído y que en estos momentos se había fracturado la tibia y el peroné de la pierna izquierda, ¿no? Entonces, básicamente, atacamos por ese lado. En ese momento que atacamos por ese lado, lo que le dijimos es, lo estamos llevando a la clínica, por favor, llamo para informarles, y obviamente si ustedes tienen algún seguro para hablar. He tratado de comunicarme con el economista, bla, 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 pero no nos contesta. Y de fondo se escuchaba la voz de, ay, me duele. ¿Sí? Ay, que sí, que por qué. Entonces, yo tengo un número. Entonces le dimos el número. No dice, en ese momento y en esa situación, obtuvimos el número personal del dueño, obtuvimos el número de teléfono de la esposa del dueño y de los abuelitos. ¿Sí? Y obviamente del seguro privado que tenía, no el número, perdón. Ok, listo, perfecto, gracias. Para de contar, porque en la reunión previa que tuvimos, yo le dije que el alcance era poder llegar a obtener la información de la familia. Entonces, el dueño, el economista en aquel entonces,
Me dijo que eso no iba a ser posible porque su personal está totalmente entrenado, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien, pero lo que pasa es que en casos extremos, ¿sí? El ser humano no piensa, no pensamos, sino que reaccionamos. Claro, ¿sí? porque era una situación atípica. Con un entorno bastante. Entonces, eso se llama ingeniería social. Y hoy en día es una de las formas más comunes y directas de poder vulnerar una empresa. Wow. ¿Sí? Entonces, vulnerar una empresa. Entonces, dentro del análisis de seguridad está contemplado eso. Porque al final, otra anécdota muy interesante, que ya viene a mi mente muchas de esas, estamos evaluando una empresa aquí en Guayaquil y tomamos un pendrive, bueno, dos básicamente, y los dejamos en los baños. En el baño de hombres y en el baño de mujeres. Perfecto, dejamos ahí. La curiosidad mata al gato. Y la carpeta decía matrimonio. Eran las fotos de un matrimonio que habíamos ya dado, pero previamente estas carpetas y estos archivos tenían un archivito, un script, que te permitía ir contando los clics y los lugares, el IP de donde se daban clics. ¿Ok? Efectivamente, el ejercicio nos salió tan bien, no lo habíamos pensado así, que a la salida de, o sea, el baño de mujeres, de hombres, y a la salida está una cámara, que se ve quién entra y quién sale del baño. Pues bueno, luego de haber dejado eso, en el primer ejercicio efectivamente se entra una persona al baño de hombres y a lo que sale llevaba el pendrive y se lo metió en el bolsillo. Entonces sabíamos visualmente quién se había llevado el pendrive. Y en el caso de las mujeres, a lo que la persona va saliendo, porque estaba justo cerca de la puerta, lo que se había dejado, se lo mete en el blazer. Entonces también sabíamos quién se lo había llevado. La diferencia entre uno y otros es que en el caso del hombre, cogió, metió el pendrive, lo abrió, vio las fotos del matrimonio y efectivamente era la cámara, el celular de la novia y el novio, desde el previo hasta la noche, la hora loca, en todos los colores subidos y tonos, ¿no? Yeah. Cogió, lo vio, pasó, lo formateó y se guardó el pendrive. Sí, era un pendrive, creo que en ese entonces habían de 32 GB, que era lo máximo que había. O sea, era bastante atractivo la capacidad, ¿no? En el caso de la mujer, hizo lo mismo. Metió el pendrive, lo abrió, comenzó a ver, pero aquí vino la diferencia. En el momento de que comenzaron las fotos a subir de tono, comenzó a llamar a una amiga. Wow. Comenzó a llamar a la otra amiga. Y comenzó a llamar a la otra amiga. Interesante forma. Entonces se veía como era un coworking, sí, se veía las cámaras que están enfocando todas los escritorios donde estaban los áreas de trabajo. Interesante forma de hacer la auditoría, ¿no? El ethical hacking. Luego de esto, lo interesante de esto es que las compañeras traen sus pendrives para que se lo copien. Tal como la pandemia. Se lo copien. Literal. Esto, al final de la auditoría, lo presentamos a los empleados como ejercicio, que es lo que deben hacer. Obviamente yo tenía identificado a las dos personas, la señora que está ahí, porque es una persona ya unos 50 años más o menos, estaba pero rojita, y les expliqué, el resumen de esto, ¿cuál es? Las mujeres ven más porno que los hombres, así de simple y sencillo. Entonces, esas son las formas de poder hacer una auditoría, de poder hacer una gestión a la parte humana, y ahí hay un montón. A la parte de auditoría técnica, pues evaluamos su entorno web, sus aplicaciones, sus páginas. Internamente evaluamos cómo está su infraestructura, y esto al final al cliente, ¿para qué le ayuda? Más allá de poder ver las vulnerabilidades y que las corrija, al cliente le va a permitir saber que las aplicaciones antivirus, firewall, sites de alta disponibilidad o máquinas virtuales, etcétera, 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 su proveedor y su servicio está funcionando. Porque muchas de las veces hay empresas que tienen contratados todos estos juguetes, hacemos el análisis, hacemos la consultoría, presentamos los informes y estas empresas no se han enterado. ¿Sí? Tengo una anécdota, y con esto, para acabar esta parte, una empresa transnacional de acá
dentro del análisis que hicimos, nos pidieron que hagamos una denegación de servicio a uno de sus servidores que estaban publicados. Efectivamente, con las autorizaciones del caso y el conocimiento y autorización de la gerencia, se hizo, ¿sí? En el momento que cae el servidor principal, era cuestión de minutos que se levante el espejo. El espejo, el backup, y sigan trabajando. O sea, capaz habían tenido microcortes de segundos o minutos, pero imperceptible para la operación. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, casi creo llegando a los 10 minutos suena el teléfono y dicen que los torniquetes del personal y las plumas vehiculares y las bandas estaban detenidas, que algo pasó. ¿Cómo se detuvo eso? Si estábamos haciendo algo a otro servidor. Claro. Pasaron 15 minutos y no se levantaba el servidor principal, el backup. Sí, entonces el gerente vicepresidente de sistemas y el de operaciones dijo, paren. Se paró, se restableció y otra vez comenzó a funcionar. Hasta ahí llegó la evaluación de ese punto, revisando qué había sucedido, porque eso no podía haber sucedido. Primera cosa, se dieron cuenta que el servidor donde estábamos pegándole, la base de datos que estaba en la instancia, estaba pegado al servidor de producción de ese sistema. O sea, la base de datos no estaba en el otro servidor, sino que estaba corriendo aquí. Primer error. Claro. Que eso no debía haber estado ahí. Y segundo, obviamente la otra aplicación también se paró, perdón. Y segundo, que su aplicación, su servicio que le daba este proveedor de que entrara el failover, o sea, la alta disponibilidad, nunca funcionó. Entonces, nunca, o sea, es vergüenza ajena, como dice el dicho. Me acuerdo que en la pared tenían certificaciones de cumplimientos de ISOs, sí, cumplimientos de disponibilidad, todo lo demás. Todos los títulos. Todos los títulos. El vicepresidente de sistemas dijo, me quitan todo eso. Me quitan todo eso. Porque es mentira, no tenemos eso. Claro, porque imagínate en la tarde, eso fue un ejercicio que hicimos a partir de las 10:30, 11 de la mañana. Descuido de esa naturaleza. A las 2 de la tarde, en ese momento llamaron al proveedor de los dos sistemas, ¿sí? Que para colmo conozco uno de ellos, no sabía. Entonces, llaman al proveedor de servidores de alta disponibilidad que venga, pero no le dijeron que habíamos hecho eso. Entonces, llega esta persona y dice, oye, ¿sabes qué? Pasó lo de aquí, no se quiso levantar, pero para mala suerte del proveedor, el técnico que siempre estaba asignado estaba de vacaciones. Envían al otro técnico. Él entra, coge y revisa y dice, mire, dice, no ha subido. ¿Y por qué no ha subido? Delante. Es que no tenía este visto. Este visto permite hacer la alta disponibilidad. Ya listo, perfecto. Dice, buena hora. Cerró el chico, hizo su informe y se fue. ¿Qué dijo el gerente? A partir de este momento se acabó el servicio de esa empresa. Porque han venido cobrando mensualmente y no tenían el tema. Viene la otra empresa, analiza el mismo tema y se había pasado que la base de desarrollo no la habían movido al servidor de producción y por eso se había caído. Y obviamente también tomaron correctivos. Entonces, al final, fue un ambiente controlado el ejercicio que te permitió darte cuenta de dónde estaban los errores. Claro. Y graves, ¿no? Y bastante graves. Va a depender del tipo de negocio. Totalmente. Chiquito, mediano, grande. Y esta era una empresa o es una empresa, todavía existe, que tiene filiales afuera, que maneja mucho personal que entra y sale, muchos carros que entran y salen. Y bueno, digamos que, como dicen en la audio popular, la sacó barata, pero le permitió tener una radiografía de lo que estaba sucediendo. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Tú puedes tener todos los servidores limpios, un data center bonito, todos los juguetes, pero no sabes al final, en realidad, qué va a pasar a la hora de que exista un ataque. Si vas a tener reacción o vas a tener prevención. Si tu sistema de monitoreo te va a alertar
sobre Y una estos posible- ataques pueden ser locales, internacionales, de donde venga, de donde venga, ataque es ataque, o sea, puede ser un ataque desde hoy en día, tú te puedes desde tu carro conectar a través de un wifi con el wifi externo y tratar de entrar como te puedes hacerlo desde Rusia, China, e inclusive se pueden hacer ese tipo de ataques físicamente, tú estando en Ecuador pero conectándote desde otra parte. Entonces, como lo decía al inicio, un pen testing, un análisis de seguridad, un assessment de seguridad, no es más que una radiografía de cómo está tu infraestructura. La diferencia que cuando hacemos eso es un tema controlado. Cuando te hacen o te vulneran un tercero con malas intenciones, eso no es controlado, es te ataqué, cifraron tus servidores, borraron información, Correcto. te piden rescate o te dejan en la calle. En la calle. En la calle, o sea, La literalmente calle, en la calle. Entonces, hoy en día siempre nos dicen o nos preguntan, ¿qué tengo que perder? Tienes mucho que perder. Pierdes tu información, pierdes tu reputación, Tiempo, pierdes claro. tiempo, pierdes ventas, te dejas de vender, dejas de facturar. Empresas que su contabilidad no la tienen respaldada. O sea, hubo un caso de una empresa que hacía certificados SSL que cifraban los servicios para que no sean vulnerados o leídos, aunque sean robados. A esa empresa la hackearon Wow. y descifraron el código para generar Para los poner tokens. los tokens y se comenzaron a meter. No es eso. Hoy día a las 10 de la mañana les pasa eso. Al día siguiente esa empresa fue declarada bancarrota porque sus acciones cayeron de picada, sus accionistas se retiraron, su reputación, o sea, es una empresa que brinda, o sea, en otras palabras, es una empresa que te está vendiendo un remedio para que no te pase algo. Y ella no tenía el Y remedio. ellos no tenían remedio. Claro. O lamentablemente vulneraron ese remedio. Entonces, esta empresa de muchos años, de mucha trayectoria, que tenía clientes, gobierno, entes militares, desapareció. Literalmente, de un día al otro día ya fue declarada Wow. en bancarrota. Entonces, es muy importante, así sea que no vayas a subir a nube, así sea que todo está bien, aparentemente es muy importante que siempre hagas esos ejercicios a esta empresa. Mínimo una vez por año. Hoy en día las leyes ecuatorianas y mundiales, agentes financieros te piden que sean 2 veces por año, otros que mensualmente estén reportando ese tema, pero es muy importante y necesario que hagas este tipo de ejercicios para poder saber cómo está tu infraestructura y dónde mejorar. Porque al final es más factible y te sale económicamente más rentable corregir ese punto que te sigue asegurando toda la mesa que comprarte otra mesa porque se te cayó toda la mesa y se te hizo pedazos. ¿Sí? Sí, está muy Entonces, claro. básicamente muy claro. eso. Te gusta mucho esa parte. Me ¿no? apasiona Me bastante. apasiona el Sí. ethical hacking. Así que nuestro consejo para nuestros empresarios, emprendedores que están pues viviendo en el día a día, hacer una revisión de ethical hacking en tu negocio es súper importante, porque de esa manera puedes determinar qué es lo que realmente está pasando, y aparte que no solo te confíes en la gente de tecnología que tienes dentro de tu empresa, sino que también es importante hacerle una auditoría a ellos, ¿no? Bien, pues Roberto, muchísimas gracias por esta participación, gracias por tu tiempo y haber podido compartir todos estos conocimientos con nuestra audiencia, y te esperamos para un próximo podcast. Saludos.